Buena semana para todos. Hanukkah Samea, a Freire Hanukkah. Hoy vamos a encender, o ya algunos han encendido, la cuarta vela de Hanukkah, Buri Hashem. Y hoy ya es 22 de diciembre y 28 de Kislev, Buri Hashem. Ok, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a terminar el capítulo 13. No es muy largo, lo que falta es cortico. Pero bueno, con eso terminamos el capítulo 13 y lo dejamos en el capítulo y dejamos para la próxima clase iniciar de Sat Hashem, Besat Ishmaya, el capítulo 14. B'ezrat Hashem. Vamos a mirar la abstinencia negativa. Dice el Rajal, y así explica, vamos con el tema de la abstinencia. ¿Y cuál es la abstinencia negativa? Dice, la abstinencia negativa se asemeja a las prácticas que realizan los gentiles tontos. ¿Cuáles son las prácticas negativas que hacen los gentiles tontos, según dice Rajal? Aquí el Rajal se refiere a las prácticas ascéticas, exageradas, que muchos individuos y sectas han desarrollado a lo largo de la historia humana, como las mortificaciones físicas. Ahora, no solo no toman del mundo aquello que no les es indispensable, sino que incluso se abstienen de lo que le es necesario, mortificando su cuerpo con sufrimientos. Por ejemplo, la flagelación, azotarse, azotarse el cuerpo, privarse exageradamente de alimentos, sumergirse en aguas heladas, etcétera. Todas estas eran prácticas relativamente usuales entre los ascetas, principalmente cristianos de épocas pasadas. Vamos a mirar que algunas de estas prácticas, eh, la diferencia es tener un entendimiento frente a ellas. Ya vamos a mirar, Rajal va a explicar más adelante. Ahora, y otras prácticas extrañas que Hakadosh Baruj Hu no desea en absoluto. Al contrario, los sabios ya afirmaron que al ser humano le está prohibido mortificarse físicamente. Está en el Talmud, en Ta'anit 22b, lo trae el Rajal, y ahí el Talmud dice, al individuo le está prohibido mortificarse con ayunos innecesarios, pues quizás acabe por necesitar a los demás para subsistir, y estos no quieran apiadarse de él. Está prohibido generarse sufrimiento innecesariamente y demás, ¿no? Y respecto a la caridad, dijeron, todo aquel que necesita recibir caridad y no lo hace es como si derramase sangre. Eso está en el Talmud, Yerushalmi, vea 8921b. Y también dijeron, ahí en la misma cita de Tani 22 que leímos hace un rato, al individuo le está prohibido mortificarse con ayunos innecesarios, pues quizás acabe por necesitar a los demás para subsistir, y estos no quieran apiadarse de él. Esa cita, Tani 22b. Que el versículo que dice que el hombre se convirtió en alma viviente, Bereshit 7. El versículo completo es, el eterno Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, Nefesh Hayah, Nefesh Hayah, un alma viviente. Implica que es tu obligación mantener viva el alma que yo, Hakadosh Baruj Hu, implanté en ti. Esto es lo que quiere decir. Por lo tanto, a una persona le es prohibido causarse daño. Explicaba el Rab en nombre de los sabios, y explica y dice lo siguiente, que una persona, perdón, que una persona que, por ejemplo, esté enferma y
por ejemplo, un Yehudí, un Shabbat, que alguien está con peligro, sacaná en Shabbat, y de repente se demore buscando quién maneje por no manejar el en Shabbat, lo cual está prohibido para el judío, para nosotros los judíos, y esa espera, buscando un no judío que maneje el carro para Shabbat, para el enfermo, y si esa demora hace que se muera, consideran que él lo asesinó por no haber sido diligente. O sea, ante todo está la vida, pero también hay que tener cuidado en no exponernos a peligros. Pero cuando se trata por la vida, eh, las mismos quedan en neutro por salvar la vida de la persona. Y asimismo afirmaron que todo aquel que suele ayunar es llamado pecador, un joté, un pecador, o alguien pecaminoso, precisando que eso aplica a cualquiera que no sea capaz de aguantar la mortificación que se hace a sí mismo. Ahora, esto implica que si un individuo es capaz de ayunar sin hacer daño a su salud, está bien que lo haga. De hecho, los sabios talmúdicos afirmaron que el que ayuna voluntariamente sin hacerse daño es llamado Kadosh, santo. Aquí, enseñanza que Rajal ya citó al inicio de nuestro gran libro. Ahora, de su obra Metzlah Yesarim. Esto quiere decir que el buscar cada día crecer espiritualmente no significa que dañe su cuerpo. Hay personas que a veces preguntan, bueno, y estoy enfermo en Yom Kippur, ¿ayuno o no ayuno? Si esa enfermedad o el ayunar, inclusive en Yom Kippur, va a hacer que la persona pueda tener peligro de vida, entonces eh, no debe ayunar o debe hacerlo parcialmente, de acuerdo al criterio del médico. Aquí vemos que la Torah es práctica. La Torah no es irracional en ningún momento. Ahora, precisando que eso aplica a cualquier que no sea capaz de aguantar una mortificación sin hacerse daño a sí mismo. Por su parte, el sabio Gilel solía aplicar el versículo que dice, el que beneficia a su propia alma es un hombre generoso. Y aquí aprendemos que el primer gesed que una persona debe hacer es con su propia alma, o sea, consigo mismo. Así dice el Mishle 11:17, o sea, Proverbios, el rey Salomón. El acto de desayunar, por ejemplo, Vaikra Rabá 34:3, en otras palabras, comer adecuadamente es un acto de generosidad y bondad, Jesse, hacia el alma propia. Comer para alimentarse, no para matarse. Notemos que la Torah es práctica, nos incita y nos motiva a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra salud. Y él también solía lavarse el rostro y las manos en honor a su creador. ¿De quién estamos hablando? Del sabio Gilel. Ahora, infiriendo esto a fortiori de la práctica antigua de lavar las estatuas de los reyes. En la antigua Roma, en la antigüedad, por honor a la gente, solía lavar las estatuas de los reyes. El sabio Gilel razonó que entonces, con mayor razón, a fortiori, o sea, eh, en principio, todo ser humano debe lavarse y mantenerse limpio, ya que fue creado a imagen y semejanza de Hakadosh Baruj Hu. Así que notemos que la Torá no nos lleva a tener una abstinencia irracional, nos lleva a tener una vida práctica, una vida de cuidado de nuestra salud, una vida de alimentarse, de hacer crecer consigo mismo, de comer bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la regla general sobre la abstinencia. Esta es la regla verdadera a seguir. Al ser humano le conviene espiritualmente apartarse de cualquier cosa de este mundo que no le sea necesaria. Pero si se aparta de cualquiera cosa que le es necesaria, por la razón que sea, es un pecador, ya que se está privando de algo que es necesario para él. Es considerado un pecador, un joté, como lo vimos ya anteriormente, porque al mortificarse y privarse lo necesario está atentando contra la capacidad y los medios que Hakadosh Baruj Hu le dio para que se desarrolle espiritualmente.
Por eso todas las personas no son iguales. Eh, Hay sabios que tienen ciertas disciplinas muy fuertes, pero hay personas que no tienen esa capacidad. Hakadosh Baruj Hu nos dio el alimento para que consumamos alimentos, para que nos vistamos bien, para que disfrutemos de las cosas que nos son permitidas. Pero si alguien sabe, por ejemplo, que debe comer un alimento y no lo hace y le va a causar daño y se va a enfermar, es un jote, un pecador, porque se hace daño a sí mismo. O lacerarse el cuerpo, dañarse el cuerpo. Esas cosas son prohibidas. Yo recuerdo en el hospital, estábamos en la UCI y entonces me hacen la pregunta, en caso de que necesitemos hacerle transfusión de sangre, ¿podemos hacerle? Yo le dije, ¿por qué no? Le dijeron, bueno, debemos preguntar, no sabemos si por su fe, creencia o cultura esté prohibido. Le dije, no, está prohibido si no lo hacen y necesitan hacerlo. Eso sí sería algo no bueno. Así que por la vida se debe hacer. Debemos cuidar y debemos tener un jefe con nosotros mismos. Cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Ya que hay que preservar la vida ante todo. Esta es una regla segura, pero la aplicación específica de los detalles de este principio general queda a criterio racional de cada persona. Sobre esto el Pusik dice, el hombre será elogiado conforme a su inteligencia. Ahora, en Mislet 12:8, el valor de una persona depende de que también utilice su razonamiento y su criterio para regir su vida. O sea, la capacidad con la que toma decisiones y con la que razona en la vida y se equivoca menos. En este caso, debe reflexionar cuidadosamente sobre cuál es el mejor modo de aplicar en su vida personal esta regla general, de qué tiene que abstenerse y de qué no tiene que abstenerse. Por supuesto, dentro de las cosas permitidas, ¿no? No estamos hablando de pecado ni cosas de tonteras, estamos hablando de cosas racionales. Por ejemplo, hay personas que comen poco y otros que comen un poco más, pero no es pecado. Pero si a alguien le hace daño y no y le va a afectar, debe evitarlo. Por ejemplo, una persona que sufre, lucha con el alcohol, tal vez él tiene que retenerse y no tomar ni siquiera una cerveza de vez en cuando, hasta que tome control de su vida. Pero hay otro que puede tomar una cerveza en Shabbat, disfrutar en familia y no le va a hacer daño porque eh, está equilibrado en la vida. Eso dependerá de cada persona y de sus dificultades y su nivel espiritual. Ahora, y saber cuándo utilizar o solo utilizar lo necesario de este mundo y no seguir reglas automáticas y artificiales que podrían resultarle perjudiciales o no aplicables a su caso particular. Ahora, una persona, el hombre será elogiado conforme a su inteligencia. Es imposible abarcar todos los detalles pertinentes, ya que son múltiples y la mente del ser humano no puede abarcarlos a todos simultáneamente, sino cada uno en el momento que le corresponda. Cuando una persona, explica el Ramjal, quiere adoptar un cierto camino espiritual, le es imposible comprender y seguir la multiplicidad de detalles de ese camino espiritual. Por eso cada persona tiene su entender y su tiempo también para hacerlo. Hay personas que la agarran muy rápido, otros que necesitan un poquito más porque necesitan superar más situaciones. La historia de una persona es diferente a la otra y ahí viene la comprensión que hay que tener con el uno y con el otro, ya que Hakadosh Baruj Hu nos comprende a todos y sabe que la persona eh, desea y quiere avanzar, pero tiene luchas muy diferentes a otros, pero está en el proceso de hacerlo. A veces el ser humano se engaña pensando que aquel que lo ve rezando y lo ve haciendo está más cerca de Dios. Resulta que hay gente que puede estar más cerca y no se les nota tanto, pero tienen espiritualidad.
Esta es la habilidad de un líder, de un rebe que pueda captar estas diferencias y saber potencializar a cada uno de acuerdo a su nivel. Ahora, por lo mismo debe seguir ese camino espiritual aplicando su criterio personal y la fuerza de su intelecto, adoptando cada práctica en el momento, en la medida adecuada. Cada persona necesita para su espiritualidad intelecto. Por eso, todos los que están aprendiendo a temer a Hakadosh Baruj Hu deben aprender a razonar. Debemos aprender a razonar y saber comprender algunas cosas. Sin embargo, hay otras que solo son de actitud, que solo debemos dejarnos orientar, dejarnos guiar como un niño. Pero en muchas también hay que utilizar la cabeza y razonar y pensar. Cada quien tiene su forma y su estilo. Hakadosh Baruj Hu sabe tratar con cada quien y sabe de qué tendrá que abstenerse, en qué lucha, en qué no lucha y en qué tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Besat Hashem, Besiat Anishmaya, que este shiur sea para la oración de alma de mi querido amigo Willy Carmon, que Hakadosh Baruj Hu eh, cada día disfrute de su bondad, donde Hakadosh Baruj Hu lo tenga. Besat Hashem. Y que también sea refuaje de mato el que necesite refuaje de mato junto con toda Israel. Y bueno, que disfrutemos de la cuarta luz de Hanukkah, la cual ya estamos en esta noche. Besat Hashem, gracias por haber venido a la clase, un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y Hat Samea para todos. Hanukkah Samea para todos. Besat Hashem.